Noesala, más que bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta vigilia, guerreros de Jehová. Esos micrófonos son suyos. Amén. Damos la honra, la gloria, la alabanza al Dios Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos, por darnos la oportunidad de estar en esta noche, en este altar radial, para glorificar el nombre de Dios y hablar de su palabra. Saludamos a cada uno de los oyentes que están ahí en sintonía. Y tengo un tema aquí que me ha inquietado en lo que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo, y de cómo estamos viendo mucha gente que está viviendo y cómo está la iglesia de Dios. Y como estamos en vigilia, ¿y la vigilia en qué se hace? La vigilia es para velar. El Señor nos manda a que velemos. Dice que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Así que la palabra de Dios en esta noche trae un tema: profecías que se cumplieron y las que faltan por cumplirse. Y vamos a estar diciendo la profecía que falta por cumplirse para la venida de Cristo o para el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a estar leyendo y tratando este tema: profecías que se cumplieron y las que faltan por cumplirse. Y vamos a estar leyendo en Isaías 42, 8 y 9 para iniciar, donde el Señor ha declarado todo. El Señor ha puesto todo en orden. Y Cristo vino y cumplió su propósito. Y Cristo dijo que Él es el camino y el que nosotros debemos seguir. Pero en ese camino que es Cristo, también Él nos dejó señales que debemos seguir. Cuando salimos para un lugar, vamos siguiendo las señales para no perdernos, para llegar al lugar exacto. Y ahora con la tecnología que tenemos el GPS que nos indica cómo seguir las señales. Te dice dobla aquí, dobla allí. Asimismo, la palabra de Dios nos dice las señales, nos marca el punto exacto donde estamos en la profecía. Y vamos a estar leyendo en Isaías 42, 8 y 9. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorias. Eso dice el Señor, que antes que la profecía salga a la luz, Él la iba a hacer notoria. O sea, Él no iba a decir todo lo que iba a decir. Y dice que no hará nada Jehová, así que antes revele su secreto a los profetas. Y la palabra de Dios está llena de señales que nos marcan el camino que debemos seguir y de cómo debemos prepararnos y estar preparados. Y la iglesia, hay mucha gente en la iglesia que ha caído en un letargo espiritual que es asombroso, que debemos abrir nuestros ojos y despertar, porque la profecía se han cumplido y faltan por cumplirse. Vamos a estar diciendo cuáles faltan para cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia. Más adelante le voy a decir cuántas faltan, Tati. Amén. Pero la profecía se han cumplido. Amén. Y en Isaías 48:3 el Señor sigue hablando y advirtiendo y dice: lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto y fue realidad. Porque hay mucha gente diciendo: ¿y cuándo es que Cristo viene? Porque desde el día que durmieron los padres las cosas permanecen así hasta hoy y no pasa nada. La gente nace, vive y muere y no pasa nada. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Dice que el cielo y la tierra donde nosotros estamos van a pasar, pero esa palabra se van a cumplir al pie de la letra y nada va a faltar de que se cumpla esa palabra. Y el libro de Daniel, un libro rico en profecía, uno de los libros que más nos habla de la profecía de los tiempos finales y con más lujo de detalle. El libro de Daniel, de Isaías y Apocalipsis nos hablan mucho de profecía que van a ocurrir en los tiempos o que están ocurriendo, y muchas que ya se cumplieron. Y vemos que el ángel le dice a Daniel en el Daniel capítulo 7, versículo 24, donde le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la expiación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a santos de los santos. Estas 70 semanas es una guía que el Señor nos dejó, de que esas 70 semanas se iban a cumplir sobre el pueblo de Dios, la ciudad santa que es Israel,
y para expiar el pecado y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Esa justicia que solamente se alcanza en Cristo Jesús. Y esta profecía en su mayoría se ha cumplido. Solo falta una de esas semanas que se cumpla. Después 69 semanas ya se cumplieron de esta profecía que le dijeron a Daniel. Dice, sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Se le quitó la vida al Mesías. Ya Cristo fue crucificado. Hace 2000 años que esta profecía se cumplió en Cristo. Se le quitó la vida al Mesías. Dice más, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando destruyeron a Jerusalén. Y dice que hubo inundación, que hubo un derramamiento de sangre increíble y hubo una destrucción que fue profetizada, y vemos esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, que ese príncipe que se levantó destruyó el santuario. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta devastación que se hizo en esa santa ciudad, dice que hasta que Cristo no venga y restaure el reino, hay cosas que no se van a restaurar nuevamente. O sea que hay cosas que no se van al terreno, que ellos no van a poder ocuparlo hasta que Cristo venga, porque esa es una profecía que dice que esa devastación va a durar hasta el fin de la guerra. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Esa otra semana es la semana 70. La semana que falta por cumplirse. Pero esta semana no se va a cumplir hasta que la iglesia no sea arrebatada. Hasta que el Señor no inicie su plan de salvación con Israel. Esta semana 70, como también se le llama la angustia de Jacob, es un plan de Dios, una tribulación en el mundo entero, pero su principal propósito es tratar con su pueblo Israel. Y esta semana vendrá para confirmar el pacto con muchos. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está establecido se derrame sobre el desolador. Aquí es una profecía que va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Dice que a la mitad de la semana, a la mitad del reinado del anticristo, dice que él va a cesar la ofrenda, se va a hacer pasar como Dios, se va a sentar en el trono. Y el Señor Jesús incluso dejó en Daniel, en el mismo Daniel, dijo que cuando vean la abominación desoladora puesta en el lugar que no debe estar, que los que están en Mateo lo dijo, los que están en la ciudad huyan a los montes. Pero después que eso ocurra, que el anticristo se declare Dios, va a haber día y fecha, la Biblia lo dice, cuántos días van a pasar después de ahí para que Cristo aparezca en su segunda venida. Pero lo que quiero llevarlo es a la profecía que faltan por cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que quiero que estudiemos en esta noche. ¿Cuáles profecías faltan para que se cumpla o para que venga el arrebatamiento de la iglesia? Que el Señor dijo que iba a ser un evento como ladrón en la noche, un evento de sorpresa. Que por eso dijo que debemos estar preparados, velando. ¿Qué estamos haciendo en la vigilia? Estamos velando. Y es una tipología de cómo debe estar el pueblo de Dios en estos días. Velando, buscando el rostro de Dios, metido cada día en oración, en ayuno, porque es que Cristo en cualquier momento va a arrebatar su iglesia. Y hay algo que estuve estudiando que me da tristeza, me da pesar, y es palabra de Dios. Y por eso, porque el Señor mismo fue que lo dijo. Dijo que estarán dos juntos, uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Dice, hablando también de las vírgenes, que eran 10, que se quedaron 5. Y vemos
¿cómo está el pueblo? Uno dice, wow, la mitad del pueblo se va a quedar, Tati. Porque no estamos velando debidamente. No estamos buscando el rostro de Dios. No estamos poniendo caso a las señales que el Señor dejó establecidas para que nosotros sigamos esas señales. Y no estamos apercibidos de lo que va a ocurrir. Y no tenemos aceite en nuestras lámparas. No nos estamos llenando. Y la gente está viviendo una vida como si nada. Muchos se ocupan de buscar lo material, como decía unos días atrás en un mensaje que prediqué. ¿Cómo está tu currículo? ¿Qué tú le estás agregando a tu vida espiritual para tú presentarla delante del Padre? Porque muchas veces nos preocupamos en la tierra por preparar nuestro currículo y que cuando vayamos a una empresa se gloríen de todos los cursos que nosotros tenemos, la universidad, la licenciatura, la maestría, el diplomado. Y en Cristo, ¿qué tenemos en nuestro currículo? ¿Qué tenemos? Sí, ahí neta manga, shit. Sí. Si muchas veces no queremos ni orar a Dios, ni hablar con nuestro Padre Celestial para llenarnos de ese aceite que el Señor quiere que nosotros nos llenemos, de su Santo Espíritu, de su palabra, buscarle en oración y estar en comunión con Dios siempre. El Señor quiere que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque el tiempo está cerca. Cristo viene pronto y nosotros estamos dormidos, no estamos velando debidamente, y el Señor va a llegar a la hora que nosotros no pensamos, a la hora que nosotros no creamos, y nos esforzamos tanto en tantas cosas, y en la obra de Dios estamos cabizbajo, le decimos no a todo lo de Dios y no nos preocupamos por lo de Dios. Y el Señor quiere que nosotros, nos dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y vemos que Daniel, el Señor le sigue hablando y le dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es una de las promesas que el Señor le tiene a los entendidos. Dice que resplandecerán como la luz del firmamento. Esa luz del sol que usted ve que brilla, así mismo va a resplandecer los que entienden la palabra de Dios. Y lo que enseñan, o sea, lo que predican, lo que predicamos, la palabra de Dios a la multitud, como las estrellas, perpetua eternidad, o sea, algo que va a ser eterno, un gozo eterno. Esas son las promesas que Dios le tiene a su pueblo, y nosotros nos envolvemos en tantas trivialidades en este mundo y no buscamos lo que a vida eterna permanece. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y en qué tiempo estamos nosotros viviendo ahora mismo? Si los apóstoles, Juan, Pedro, o Pablo, el apóstol Pablo dijo, hablando en 1 Tesalonicenses 4:13, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado, o sea, que él se contaba que iba a ser levantado en el arrebatamiento, y nosotros lo tenemos tan lejos después de 2000 años que se habló esta profecía. Y lo bonito de esto es que el Señor le dijo a Daniel, ciérrala, porque esas palabras son para el tiempo del fin. Y Daniel le dijo, es que yo no entiendo qué es lo que va a pasar. Y el Señor le dijo, tranquilo, que los entendidos, lo que yo llene del Espíritu, lo que me pidan a mi entendimiento, van a entender la palabra. Y otra de las profecías que se está cumpliendo, dice que muchos correrán de aquí para allá. ¿Cómo que está la humanidad? Corriendo. Yo a veces veo las estadísticas de los aeropuertos, lo que más movimiento tienen, 70, 120, 170 millones de personas en un año moviéndose de acá. Eso es uno solo. Y si usted lo junta todo y la gente ahí en la calle, la gente anda chocándose, corriendo y anda rápido, con prisa. Y dice que muchos correrán de acá para allá, hablando del tiempo del fin. Y dice, y la ciencia se aumentará. ¿Y dónde está la ciencia? Lejos. Donde estamos viendo que ya el hombre está haciendo robot autosuficiente. Donde ya el hombre está buscando cómo
la vida del hombre, cómo clonar al hombre, cómo ya llegó a la luna, ya llegó a Marte. El hombre está buscando y adelanto de la ciencia por doquier. Y nosotros estamos dormidos. ¿Cuáles profecías faltan por cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuál es la profecía que falta por cumplirse para que Cristo venga a buscar su iglesia? Más adelante le voy a estar diciendo cuál es la profecía que falta. ¿Cuál es la que falta? Dice, yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, y el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que aquí representa el ángel de Jehová, a Cristo mismo. Dice que estaba sobre las aguas del río. Porque él le preguntó, ¿cuál será el fin de estas maravillas? De esas visiones que él había visto. Y él había visto la visión del anticristo. Y él había visto la visión del arrebatamiento de la iglesia. Y él había visto el reinado del anticristo completo. Todo él lo había visto y lo había plasmado. Y él le dice, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Oiga esto. Y juró por el que vive por los siglos. Juró por Dios mismo. Que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Hablando del reinado del anticristo. Y dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Usted sabe cuál es la dispersión del pueblo santo? Del año 70, cuando ellos fueron dispersos por todo el mundo, y duraron casi 2000 años dispersos, y en 1948 se constituyó como nación nuevamente, o sea que empezó a acabarse la dispersión, y ya hace 70 años de eso, y ellos siguen cada día más llegando, y cada día sigue reuniéndose y creciendo ese pueblo. Dice que todas esas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y para cumplirse esas cosas que Daniel vio del anticristo, del reinado del anticristo, de la semana 70, de la gran tribulación, de la angustia de Jacob, para cumplirse eso, tiene primero que irse la iglesia. Y vemos que el poder del pueblo santo ya se cumplió, la dispersión ya se acabó prácticamente, podríamos decir, porque ya ellos están reunidos, están constituidos. Y más adelante vamos a ver cuando el Señor dijo que cuando veáis la higuera reverdecer, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuando vean eso, el verano está a la puerta. Y dijo más, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ya esa generación está pasando. Y nosotros seguimos dormidos. Y nosotros seguimos sin entender que Cristo está a la puerta. Y Daniel también, otra palabra, dijo que cuando los transgresores lleguen al colmo, y usted quiere ver más atrocidades de las que estamos viviendo, vamos a ver más, claro que sí, porque la palabra se va a seguir cumpliendo. Pero las cosas que vemos, nosotros mismos lo decimos, esto es el colmo. Y muchas veces no entendemos que la palabra de Dios lo dice, que cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey activo de rostro, hablando del anticristo. Y aún así nosotros no entendemos que estamos en el fin de los tiempos. Y sigue aquí diciendo Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Qué palabra, Dios mío. Le dijo, esta palabra tan cerrada, tú no la vas a entender ya porque ya están selladas. Pero el Señor dijo que esa palabra era para el tiempo del fin y que en el tiempo del fin Él la iba a quitar ese sello, ya no iba a estar sellada, porque lo íbamos a entender por el Espíritu Santo que el Señor puso en nosotros. Y dijo que los entendidos entenderán
Y dice que muchos serán limpios y emblanquecidos, hablando de ese derramamiento de esa sangre que purifica nuestros pecados y nos emblanquece y nos hace limpio a través de su sangre y nos declara justo delante de Dios. Dice que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. O sea, que no sea usted un impío que no entiende el tiempo que estamos viviendo, que no entiende que las profecías se han cumplido. Dice, pero los entendidos comprenderán. Y lo que el Señor quiere es que usted como entendido entienda y comprenda el tiempo que estamos viviendo y nos levantemos y busquemos a Dios y prediquemos su palabra y le hagamos a entender a la humanidad que Cristo viene pronto, que sus palabras se están cumpliendo y se siguen cumpliendo y muchas se han cumplido y la hemos visto como se han cumplido delante de nuestros ojos y no abrimos los ojos. Pero si usted no abre los ojos y entiende el tiempo que estamos viviendo, dice la palabra que usted es un impío, porque los impíos, lo dice aquí mismo, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Los entendidos van a comprender esta palabra. O sea que yo quiero que todos los oyentes en esta noche que están escuchando esta vigilia puedan entender y comprender que estamos viviendo en tiempos finales. Y aquí vemos en Daniel, donde nos dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Lo que estaba hablando, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Las atrocidades que estamos viviendo, donde no hay hijo para padre, no hay padre para hijo. La gente le ha perdido el temor a la muerte. La gente no le importa morirse. La gente no le importa matar a otro, matar muchos. Las violaciones de niños, de niñas y la muerte y todo lo que estamos viendo y cómo no hay amor en la humanidad. Y decimos, esto es el colmo. Pero simplemente lo decimos de boca porque no ponemos atención a esa palabra que decimos, porque Daniel dijo aquí que cuando los transgresores lleguen al colmo, se iba a levantar ese rey altivo de rostro. Pero para levantarse ese rey, como nos dice en Tesalonicenses, dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y también dice que él no se ha manifestado porque hay alguien quien al presente lo detiene. Y ese alguien quien al presente lo detiene, ¿qué usted cree que es? Ese alguien que al presente lo detiene es el arrebatamiento de la iglesia. El anticristo no se ha manifestado porque hay alguien que al presente detiene eso. Pero vemos cómo hay organismos internacionales y nacionales que están trabajando arduamente para organizar ese gobierno mundial y cómo la gente lo está pidiendo, cómo los reyes lo están pidiendo, cómo la humanidad está pidiendo a alguien que venga y les resuelva sus problemas, alguien que venga y no le importa, lo dicen a sí mismo, que venga de Dios o que venga del diablo. Y sabemos, porque la Biblia nos lo dice, que él va a ser alguien, una persona que va a ser poseído por el mismo Satanás para gobernar. Y va a tomar dominio y control. Y va a venir a resolver todas las situaciones del mundo. Lo que el mundo está en caos. Y cada día va a seguir más en caos. Porque la Biblia dijo que los tiempos irán de mal en peor. Y el hombre trata de buscar la autosuficiencia. El hombre trata de buscar cómo depender de él mismo. Que no tenga que depender de Dios ni de nadie más. Y por esto vemos que están buscando a alguien que resuelva. Y ese alguien es ese personaje que ha de venir. Ese personaje que la Biblia llama el anticristo. Pero antes que ese personaje se manifieste, la iglesia se va de este lugar. Y muchos cristianos están buscando a ver quién es. La Biblia no nos manda a nosotros a buscar a ver quién es que va a ser el anticristo. La Biblia nos dice que nos preparemos para que seamos librados de esas cosas que vendrán. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice la palabra. Esas son las promesas que el Señor le tiene a su iglesia. El Señor dice también en Lucas 21, dice, velad y orad para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hablando de esa gran tribulación, el Señor quiere librarnos de eso. Quiere que nosotros nos apercibamos y sepamos que estamos viviendo en los tiempos finales, que los transgresores están llegando al colmo. Y como Cristo es el camino,
y nosotros debemos seguir por ese camino, también Él nos dejó señales para que veamos dónde vamos llegando o hacia dónde nos dirigimos o en qué punto del camino estamos. En Mateo 24, su versículo 3, nos dice que, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y eso es lo que reina hoy, el engaño en las personas, en el mundo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Eso fueron las palabras del Señor. De que lo que íbamos a vivir. De que teníamos que apercibirnos de esas cosas. Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Guerras y rumores de guerras. Ahora mismo, estos días, vimos cómo estaban los rumores de guerra y todavía esos rumores no se han acabado. Y como en otros lugares hay guerra también. Y nosotros, aún así viendo eso, no nos apercibimos. Dije hace unos días que muchos reyes, muchos profetas, muchos grandes de aquellos tiempos quisieron ver esto que nosotros estamos viendo hoy y no lo vieron, y nosotros somos bienaventurados que estamos viendo, pero aún así no nos preparamos, no nos apercibamos, no tomamos el aceite y lo echamos a nuestra lámpara para que el Señor nos llene y que ese día no nos agarre de sorpresa. Dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el que duerme de noche duerme, y lo que se embriaga también de noche se embriagan. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se levantará nación contra nación. ¿Y cómo es que vemos el antagonismo en todas las naciones, una contra otra? Y que una quiere sacar ventaja de la otra, y que una es más poderosa que la otra, y que la otra tiene más armamento que la otra. Reino contra reino. Y habrá pestes. Y a diario descubren un nuevo virus, a diario descubren una nueva situación, descubren una nueva peste, descubren todo esto. Y en años pasados vimos la peste de la malaria y otras pestes que se han levantado y han diezmado la humanidad, que la hemos visto y están en la historia. Y hambre. Hay, creo que un promedio de 2 millones de personas en el mundo que sufren de hambre. Y las Naciones Unidas están tratando de mitigar esta hambre que hay. Pero a nuestro alrededor, incluso aquí en Puerto Plata, en nuestra ciudad, vemos que hay personas que pasan hambre, que andan mendigando porque no tienen que comer. Y si hablamos de los terremotos, en diferentes lugares, nada más no es en un lugar que tiembla. En diferentes lugares estamos viendo terremotos. Y dice: y todo esto será principio de dolores. Todo esto que estamos viendo es principio de dolores. O sea que estas señales que el Señor nos dejó para que nosotros nos preparemos, para que nosotros preparemos nuestras vidas, porque estas señales nos marcan la ruta donde vamos, en qué punto de la historia estamos, en qué punto de la profecía estamos. Y vemos la nación de Israel, que es uno de los relojes, es el reloj profético de Dios, que la iglesia debe poner la atención de la profecía que se cumplen en su pueblo, en Israel. Y ya Israel se constituyó como nación, como dije. Y la Biblia habla claro de que cuando eso ocurriera, debemos estar alerta, porque en cualquier momento el Señor puede venir a levantar su iglesia. Y tenemos aquí profecías que se cumplieron. De la semana 70 se han cumplido 69 semanas. Solo falta una por cumplirse. Y no tiene que ver con la iglesia, sino con el pueblo de Israel. O sea que nosotros no vamos a ver el cumplimiento de esa semana. Tenemos que prepararnos antes que llegue esa semana. Las 69 que nosotros
ya se cumplieron. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Ya se cumplió eso. Ya Cristo vino, murió por los pecados de la humanidad y se cumplió esa profecía en Cristo, que se le quitó la vida al Mesías. Hablaba también de un príncipe que había de venir, que iba a destruir la ciudad y el santuario. Eso también ocurrió. Ya esa profecía se cumplió. Destruyeron la ciudad, destruyeron el santuario. Y cuando los discípulos estaban mostrando el templo a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Ellos le estaban diciendo: mira, Señor, qué edificio tan bonito, tan lindo, mira la gloria de esta casa. Y el Señor le dijo: os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa profecía se cumplió. Destruyeron el santuario y vemos que se cumplió esa profecía. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como dije hace unos minutos, hay lugares que Israel no va a poder reconstruir, no va a poder tomar hasta que el Señor venga. Hay devastaciones en esa ciudad, en esa nación, que van a permanecer hasta que Cristo venga, que no van a ser reedificados, no van a ser levantados esos lugares. Y eso se cumplió también. Lo podemos ver hoy que se han cumplido. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Esa no se ha cumplido, que es la semana 70. Y a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Eso va a ser el anticristo, que aún no se ha cumplido tampoco esta profecía. Esto no se ha cumplido y la iglesia será arrebatada antes de que esa profecía se cumpla. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Se ha cumplido esa profecía? No se ha cumplido. ¿Cómo vemos la gente hoy corriendo de aquí para allá, de allá para acá? Y la ciencia se aumentará. Y se va a seguir aumentando la ciencia. Esa también se cumplió, que la ciencia se aumentará. Podemos ver, y la Biblia dice que Daniel, en una de estas visiones que él vio, él se enfermó de las cosas que vio. Porque él vio lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en estos tiempos. Y vemos que la ciencia se ha aumentado. Y nosotros, la ciencia que se ha aumentado, debemos aprovecharla para bien, para llevar la palabra de Dios, para llevar el evangelio, para que a los corazones, para que el evangelio sea predicado. Pero hay una ciencia que se ha aumentado, que el hombre la está usando para mal. La está usando para pecar y para levantarse contra Dios y hacer la guerra a Dios. Y la ciencia se ha aumentado desmedidamente y se seguirá aumentando. Y cada día tiran inventos nuevos, equipos más sofisticados, tiran medicamentos más sofisticados. Cada día el hombre está buscando ser autosuficiente y decir que Dios no hizo la cosa bien. Y ahí vemos el cumplimiento de esta profecía, que nosotros la hemos podido ver. En los años 70, 80 esto no era así. Después de los años 90 y algo, que vino el internet y todo eso, y las cosas se han ido, una evolución, un aumento de la ciencia desmedida grandemente, y debemos poner la atención, porque dice que esa es una profecía de los últimos tiempos también, que la ciencia se iba a aumentar, y nosotros debemos ponerle atención a esa profecía que se cumplió. Dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y se acabó la dispersión del pueblo de Israel. En 1948 Israel se constituyó nuevamente como nación, y ahí empezaron a reunirse, y vemos cómo ellos están reunidos nuevamente como nación, cómo ha ido creciendo, cómo ha sido una nación próspera en el poco tiempo que tiene, poderosa en ese lugar, es uno de los más poderosos. Y se cumplió esta profecía. Y el Señor le dijo a Daniel que porque no fue Daniel que dijo, eso fue el mismo Señor, que cuando se acabara esa dispersión, se iban a cumplir todas esas cosas que Daniel había visto. Todo eso que el Señor habló se iba a cumplir después que el pueblo se reuniera de nuevo. Y le dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabe que el verano está cerca. Hablando de Israel, cuando esa higuera reverdeciera de nuevo, cuando se constituyera como nación,
Dice que sabe que el verano está a la puerta, o sea, la venida de Cristo está cerca. Y dice más adelante, que lo voy a estar leyendo, que no iba a pasar esa generación sin que todo esto acontezca. Entonces, ¿qué nosotros estamos esperando? ¿Cuál es la otra profecía que estamos esperando para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuál es? Dice, leímos ahorita, cuando los transgresores lleguen al colmo. Ya eso se cumplió. Los transgresores ya llegaron al colmo. ¿Cómo llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Cómo ahora lo malo es una pareja heterosexual y lo bueno es la pareja del mismo sexo? ¿Cómo le llamamos a esto? Eso le llamamos el colmo. Y la Biblia dice que cuando llegaran al colmo se iban a cumplir estas cosas. El engaño. El Señor dijo en Mateo 24 que no nos dejáramos engañar. ¿Cómo vivimos ahora? Que hay que estar a cuatro ojos en todos los lados porque la gente vive engañando y quiere engañar. Y nosotros debemos estar atentos. Dice que iban a venir muchos en su nombre. Y hemos visto cómo se han levantado muchos que dicen que son Jesús. Otros que dicen que cuando murieran iba a resucitar porque ellos son Jesús. Otros que dijeron o dicen que Jesús no cumplió su ministerio y ellos se encarnaron en Cristo para cumplir ese ministerio. Y lo hemos visto. No hace muchos años se le han levantado unos cuantos que dicen que ellos eran el Cristo. Guerras y rumores de guerra. Se cumplió. Nación contra nación. Reino contra reino. Pestes. Hambre. Terremotos en diferentes lugares. Todo esto principio de dolores. Entonces, ¿cuál es la profecía que falta para el cumplimiento, para el arrebatamiento de la iglesia? En Daniel 7:15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me dijo, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro grandes reyes que se levantarán en la tierra. De esos cuatro grandes reyes, ya pasaron esos cuatro grandes reyes. Porque ahí mismo, en el otro versículo que sigue, dice que después de estos cuatro reyes se iba a levantar un rey que iba a ser diferente a todos ellos. Que ese es el anticristo, o será el anticristo. Y dice que quiso saber acerca de ese reino. Y se le dio detalle de cómo iba a ser ese reino. Pero la iglesia no va a ver esto. Nosotros vamos a ser levantados antes de que el anticristo tome posesión. Y en Apocalipsis 4 y 5 ahí lo detalla claramente. Donde la Biblia nos dice, cuando estaban delante del trono, que había muchedumbre, millones como de ángeles. Y dice que estos que estaban allí cantaban un nuevo cántico y decían: digno eres tu Cordero, porque nos has redimido de todo linaje, tribu y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea que no eran ángeles que estaban allí, porque los ángeles no son de las naciones, los ángeles tampoco son redimidos. Los que estaban cantando ahí eran personas que habían sido redimidas de todas las naciones, que habían sido pagado un precio de sangre por ellos, y estaban allí alabando al Cordero por esa obra maravillosa de la redención que hizo en nosotros. Y después del capítulo 5, el capítulo 6 de Apocalipsis, que las cosas van sucediendo ahí, entonces aparece el anticristo. Y según el anticristo, como el mundo está casi en un caos, pero después del arrebatamiento de la iglesia, el mundo va a entrar en un caos total. Y este personaje va a venir a resolver los problemas de la humanidad. Dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esas son las promesas del Señor para su iglesia. Y en Mateo 24:32, como leímos, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y en el 36 nos dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo,
sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? Violencia, destrucción. Dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Y no que esto sea malo, sino en la forma lo que el hombre busca o de lo que el hombre se llena nada más de esto. Se olvidaron totalmente de Dios. Y el hombre lo que está en buscar dinero, mucho en buscar mujeres, la mujer en buscar hombres. Y así por el estilo de esa vida de lo material. Y como en los días de Noé, dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y así mismo será para esta tierra. Hasta que la iglesia no sea arrebatado, muchos no van a despertar de ese sueño. Muchos no se van a dar cuenta de que estamos viviendo. Y como Noé predicó en aquellos tiempos, así hay una iglesia en este tiempo que predica y le habla a la gente de que Cristo viene. Y muchos se burlan y muchos lo toman a relajo, muchos lo toman a juego, muchos hablan blasfemia. Y vemos que mucho le va a pasar como le pasó en los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que la iglesia sea levantada. Se van a dar cuenta que perdieron lo más por lo menos. Se van a dar cuenta que la iglesia estaba predicando la verdad, que la palabra de Dios es la verdad. Y dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y como nosotros no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor, debemos velar, debemos estar atentos, buscar su rostro y no dormirnos. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso debemos estar preparados. Y le voy a decir cuál es la profecía que falta por cumplirse para el arrebatamiento. No falta ninguna. No falta ni una profecía. Yo he estado buscando y buscando. No falta una sola profecía por cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia. Después que el arrebatamiento de la iglesia ocurra, sí se van a cumplir muchas otras profecías que están escritas. Pero para el arrebatamiento de la iglesia ya todas las profecías se cumplieron. No falta ni una profecía para el arrebatamiento de la iglesia. Por eso el Señor nos dice que debemos estar preparados, que debemos estar velando, que debemos estar buscando su rostro, porque el tiempo está cerca. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, lo que muchos piensan, que Cristo no va a venir ahora. Mi Señor tarda en venir. Están diciendo que Cristo viene siempre y no viene nada. Y muchos de la iglesia se van para el mundo porque Cristo no viene. Y le va a pasar y dice que son siervos malos. Que dicen que el Señor no viene ahora. Y como el Señor no viene ahora, yo voy a gozar mi vida. Como el Señor no viene ahora, yo voy a hacer lo mío. Y descuidan esa salvación tan grande que el Señor ha puesto en nuestras manos. Esa salvación tan linda que el Señor nos ha regalado. Que el Señor nos ha dicho, mira, eso es una perla preciosa de gran precio. Cuando usted tiene algo de gran precio, algo de oro, de perla, usted lo deja tirado así. Le ponemos mucha atención y lo guardamos bajo llave. Así debemos nosotros asegurar nuestra salvación y no decir que nuestro Señor tarde en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Ay, Padre eterno,
¿Cuántos no han hecho eso? Que han dejado la obra del Señor y se han ido a comer y a beber con los borrachos. Se han ido a este mundo a supuestamente disfrutar la vida, a disfrutar unos días, porque el Señor viene y yo un día de esto voy para allá. Antes de que llegue yo voy y me preparo de nuevo. Ay, Padre, te que está acá. Ay, ney, que mendo, casaca, ney. Nunca piense eso. Debemos estar preparados siempre. Estar velando en guardia. Velad. La palabra no se cansa de decir que nosotros debemos velar, buscar el rostro del Señor y no irnos a comer y a beber con los borrachos. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito Dios. El que piensa que su Señor tarda en venir y se va a comer y a beber con los borrachos, dice que su parte será con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor quiere que nosotros nos preparemos. Las profecías están cumplidas para la iglesia. Para la iglesia ya se cumplieron. Nosotros estamos esperando ya el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene a buscar su pueblo. El Señor viene a arrebatarnos y nosotros debemos prepararnos y cada día someternos a su palabra, buscar su rostro y estar velando. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque Cristo viene a buscar su iglesia y la palabra lo dice y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero esas palabras se van a cumplir por encima de quien sea, porque el Señor fue que la dijo. Dios te bendiga y la profecía está cumplida.